Defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria, condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de las y los campesinos y pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. No se desmejorarán las condiciones de las y los trabajadores y de los pensionados. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las MIPYMES. Muy acertado el pliego de emergencia que el Comité Nacional de Paro le presentó al presidente Duque, porque es una defensa de la producción, de la creación de riqueza y de empleo, porque el empleo se crea en las fuentes de empleo. Entonces es una defensa de la producción urbana y rural, industrial y agropecuaria y de todo tipo, de los pequeños, de los medianos y de los mayores, para enfrentar con todo rigor y seriedad el problema del desempleo, que es uno de los problemas más graves del país. También señala ese punto la importancia de sustituir las importaciones agropecuarias, defendiendo la seguridad, la soberanía alimentaria, que al haberse perdido está destruyendo el agro nacional y nos somete a los chantajes que nos quieran imponer las transnacionales a las que haya que comprarles la comida. Ese es otro punto súper clave, muy bien planteado. Y señala con toda precisión que todo esto debe hacerse sin deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, como es obvio. Primero, por razones de sensibilidad social, porque seguir empobreciendo a los trabajadores pues es una política por completo inaceptable. Hay que crear más y buenos empleos, y porque en la medida en que los trabajadores mantienen o mejoran un poco su capacidad de ingreso, lo que quiere decir es que va a aumentar también su capacidad de compra, y en la medida en que puedan comprar más, van a respaldar entonces el desarrollo industrial y agropecuario del país, generando un círculo virtuoso. Esta es una propuesta que además genera la idea de que los colombianos podemos encontrar puntos de coincidencia para promover hacia el futuro las mejores condiciones para enfrentar la gravísima crisis económica y social que nos ha impuesto la pandemia del coronavirus. Nuestro modelo económico, nuestras propias instituciones han privilegiado la especulación y la renta por encima del trabajo para generar riqueza en nuestra sociedad. Unos pocos recogen el ahorro de la sociedad y a cambio de aplicarlo en el sector productivo, de llegarle al pequeño, mediano, incluso al gran empresario, se han dedicado en los últimos años a hacer ellos mismos sus propias empresas y son ellos los que hacen las concesiones, son ellos los que terminan haciendo la vivienda, son ellos los que le están quitando espacios a otros sectores productivos. Nosotros debemos cambiar eso, una ética en donde el trabajo sea lo que genere riqueza, una ética en donde defendamos la generación de empleo en Colombia por encima de la generación de empleo en otros lugares del mundo, es lo que necesita el país. A eso debemos convocarnos los demócratas y en épocas de crisis defender una renta básica. La gente la está pasando mal, ahí tenemos unos recursos acumulados. No sigamos entregando esos recursos a los mismos de siempre, no sigamos entregando esos recursos a la intermediación que hacen que los banqueros sean cada vez más ricos y los recursos no se apliquen en donde se deben aplicar. Por ello, los demócratas de Colombia, repito, tenemos que integrarnos por dos cosas. En épocas de crisis, renta básica ya, y en épocas de normalidad, un modelo económico en donde se privilegie el trabajo por encima de la especulación. Para enfrentar esta tragedia económica y social, el Estado colombiano debe dar inicio a la implementación de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo de Paz y por ahora dar inicio a un plan inmediato por la defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina y el empleo con derechos, la defensa de la soberanía alimentaria, condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de las y los campesinos y pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. No se desmejorarán las condiciones de las y los trabajadores y de las y los pensionados. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima de las pymes.
Lo anterior permitirá parar la especulación de precios y el control de los mismos por parte del Estado. Los cobros injustificados en bienes y alimentos deben ser severamente castigados. Por consiguiente, es destinar recursos del presupuesto nacional, de los que están en el FOME, para fortalecer la economía campesina como pilar fundamental de la soberanía alimentaria, que hoy, en este momento de crisis, la necesitamos y la necesitamos ya. En épocas de crisis, tal como lo ha demostrado la historia de la humanidad en los últimos 2 siglos, la única manera de activar la economía, activando a las empresas y recuperando los puestos de trabajo, es por medio del consumo de los hogares, por medio de la demanda agregada, que haya más personas con capacidad de consumir. ¿Y eso cómo se hace? Solamente con una expansión del gasto del Estado, inyectando dinero directamente al Estado a dichos hogares. Mayores hogares con mayor capacidad adquisitiva, consumiendo más, va a generar un aumento de las ventas en las empresas y con ello la activación empresarial, mayor producción, mayores puestos de trabajo. Es un círculo virtuoso. Ahora bien, ¿de dónde sale esa plata? Debe salir por parte del Estado, que se canalicen entre 15 y 20 billones de pesos, sin ningún tipo de duda. Es la única manera de activar la economía. No es un gasto, es una inversión. Es así que al gobierno nacional le hemos solicitado como bancada alternativa que es necesario la aplicación ya inmediata de la renta básica universal, renta básica de emergencia, como le han llamado algunos, que implica la canalización de un dinero concreto a los hogares. Estamos hablando por lo menos de un salario mínimo, no lo que está entregando ahorita en subsidios que llaman ingreso solidario de 160,000 pesos, que no alcanza para cubrir los gastos de un hogar de 3 personas mínimo al mes, sino un gasto digno que permita proteger, cubrir, amortiguar la pobreza de que las personas que se están empobreciendo, esa clase media que está cayendo a la pobreza y de los empobrecidos que están quedando en peores circunstancias. Muy buenos días a todos nuestros amables seguidores de este Facebook Live este 20 de julio sobre el pliego de emergencia que presentó el Comité Nacional de Paro al gobierno de Iván Duque. En esta sección estaremos tratando el punto tercero del pliego nacional de emergencia, que tiene que ver con la defensa de la producción, el empresariado y trabajo con derechos, que hemos presentado ante el gobierno. Ante estas circunstancias, vamos a hacer nuestro panel con 4 panelistas. Son ellos: Diana Salcedo, que nos representa a la oficina de la OIT en Colombia, con Alejandra Osorio de ACOPI Bogotá, Cundinamarca, con Olga Lucía Quintero de la Cumbre Agraria y con Óscar Gutiérrez de Dignidad Agropecuaria. Les agradecemos a ustedes de antemano haber aceptado la invitación, y también saludamos a nuestros seguidores y les comenzamos este panel del asunto de la producción agropecuaria, las empresas y el empleo. Comenzamos rápido con una primera pregunta. Comenzamos con Olga Lucía Quintero de Cumbre Agraria. Las medidas del gobierno de Duque en la pandemia ¿han protegido a los productores agropecuarios y campesinos o han servido para todo lo contrario? ¿Qué óptica tiene desde Cumbre Agraria este asunto del tratamiento al sector agropecuario en el marco de la pandemia por parte del gobierno de Iván Duque? Bueno, buenos días, primero que todo para todos los que nos están siguiendo en este momento en este programa, y pues invitarlos primero que todo a que tuiteemos a través del pliego de emergencia ya. Esa pregunta es muy importante. Primero porque lo que se ha evidenciado con todos los decretos que ha sacado el gobierno nacional es que ha beneficiado más al sector privado y a las empresas privadas, al sector económico y al sector campesino, al sector que realmente le apuesta para mantener la producción de este país, se ha quedado en el limbo con estos decretos. Parte de ello
se puede evidenciar que se están perdiendo cosechas en algunos territorios del país, donde los campesinos no tienen en ese momento cómo sacar sus productos. Lo digo en el caso del norte de Santander, que soy de esa zona. En la provincia de Ocaña, por ejemplo, los productos, las denuncias es que están perdiendo los productos de tomate, de cebolla, y pues no hay ningún alivio para estos sectores campesinos que están produciendo a pequeña y mediana escala, que son los que realmente abastecen pues la canasta familiar. Consideramos que es necesario primero que el gobierno atienda el llamado del pliego que se ha presentado a través del Comité Nacional de Paro, que se pueda buscar soluciones concretas y reales para solucionar el problema y esa brecha social que hay en el campo colombiano, y que se pueda tener un programa de compras públicas para el tema de la producción agropecuaria, que realmente la gente pueda tener las ganancias, que se acaben los intermediarios y que tengan posibilidades reales de fortalecer sus productos, pero también sus ventas, y pues que sea una relación intermedia entre el productor y el consumidor. Y para esto es necesario que el gobierno de Duque pueda tener en serio criterio y pueda reconocer que no se está avanzando en las ayudas hacia el campesinado y hacia el sector agropecuario. Muchas gracias, Olga Lucía Quintero, por esa apreciación. Ya se ha incorporado nuestro compañero moderador, Libardo Ballesteros. Libardo Ballesteros, ya se hizo la primera pregunta a Olga Lucía Quintero de Cumbre Agraria, y corresponde ahora la pregunta del sector agropecuario. Usted la haga al compañero Óscar Gutiérrez de Dignidad Agropecuaria. Tiene usted la palabra, compañero Libardo. Buenos días a ti, Elías, al igual que a los panelistas. Un saludo fraterno hoy 20 de julio. A todos los seguidores, a los que están en Facebook Live, pues un agradecimiento por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy. Bueno, la pregunta clave para Óscar, con la bienvenida, es, hombre, ¿qué hacer frente al fenómeno de la parte agropecuaria, en la medida en que el gobierno ha abandonado durante muchos años a los campesinos de Colombia? ¿Cuál sería el quehacer? ¿Cómo se haría por parte del gobierno nacional y de nosotros hacia una recuperación y una ayuda real al campesinado colombiano que hoy está abandonado? Óscar. El campo nunca ha estado bien. El campo viene mal durante muchos años. A partir de las políticas de apertura y privatización del 90 quedó peor. Se empujó una política de importación de alimentos que nos tiene ya en 14 millones de toneladas. Y durante esta pandemia, el gobierno nacional ha continuado con esa política. No solamente en la importación de productos que podemos producir, sino que se están trayendo incluso ya una cantidad de frutas frescas, por ejemplo, naranjas, mandarinas, ¿cierto? Y otros productos, quesos, etc. Entonces, aquí hay un problema. Primero, es que con esta política, si lo que queremos es salir de la crisis, no será posible. No será posible porque las importaciones de alimentos, sin lugar a dudas, golpean el empleo y la creación de riqueza. Porque, ojo con esto, la riqueza se crea es en el agro y en la industria. Es ahí donde están las fuentes principales de la generación de empleo, lo que permite generar sin duda progreso para la nación. Entonces nosotros lo que hemos planteado y lo que creemos que hay que hacer es, en este momento y después, como se plantea en el pliego de peticiones de emergencia, una política que lleve a la seguridad y a la soberanía alimentaria, sobre la base de que sean los productores agropecuarios de Colombia, campesinos, indígenas, comunidades afro
empresarios agrícolas los que carguen sobre su peso la tarea fundamental de alimentar a los 50 millones de colombianos. Eso tiene que ser un deber de los productores del agro y un derecho el que ellos deben ejercer, y es poder entregar al mercado nacional todos los alimentos que necesita Colombia. Así es que hay que cambiar profundamente, hay que modificar sustancialmente la fuente de generación de empleo a fin de que esos 14 millones de toneladas que hoy importamos se vuelvan empleo, trabajo, producción, riqueza y redistribución de esa riqueza entre los jornaleros, los campesinos y el resto de productores del sector agropecuario. En otras palabras, hay que proteger la producción nacional en el campo y en otros sectores, y que haya la relación directa entre el campo y la ciudad, porque entre otras cosas, hoy nos está dando este tipo de situaciones. Sin duda. Bueno, si no hay eso, no hay nada. No hay nada. Producción, 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 para que haya empleo, 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 riqueza, riqueza, riqueza y redistribución de la riqueza. Bueno, gracias, compañero Oscar. La pregunta para la doctora. O pasamos al otro tema, ¿no? Sí, pasemos al otro tema. Terminamos el tema agropecuario. Tranquilo, después de la segunda tanda usted comienza con el tema agropecuario, tranquilo. Para seguir en el orden establecido, vamos con la segunda parte del punto 3 del pliego de emergencia, que es el asunto de las empresas y el empleo. De una vez a la doctora Alejandra Osorio de ACOPI, Bogotá, Cundinamarca, una pregunta que nos inquieta mucho a raíz de los informes últimos que se han dado en los medios de comunicación. O sea, ¿cuál ha sido la tragedia del sector de micro, pequeñas y medianas empresas en medio de la pandemia, y cuál es el tratamiento que se le exige de parte de los gremios empresariales al gobierno de Iván Duque? Doctora María Alejandra. Muchas gracias, Elías, y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Comenzar diciendo que la situación de la pequeña y mediana empresa, especialmente de los sectores industriales en Colombia, ya era difícil antes de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia en muchos casos es evidenciar muchos de los problemas que tenemos en estas empresas. Uno de ellos, el más importante, que ya han venido mencionando desde los otros sectores, la deficiencia que tenemos en la producción y el reemplazo que hemos hecho tanto en lo industrial como en lo agropecuario de nuestros productos. Ya no estamos produciendo todo aquello que podíamos producir, y eso, por supuesto, nos ha traído unas consecuencias muy graves. Recordemos también que más de la mitad del empleo que se había perdido para el mes de abril y mayo ya venía de antes de la pandemia. Eso quiere decir que es un problema que ya estamos arrastrando desde hace tiempo. También hemos solicitado desde ACOPI Bogotá, Cundinamarca, al gobierno nacional, que ante una pandemia de esta envergadura no se puede cargar a las empresas, por supuesto tampoco a los trabajadores. Es por eso que exigimos que se diera un subsidio a la nómina, el cual vimos que llegó de manera tardía, fue insuficiente, y por tanto pues hemos generado estas deficiencias que hoy estamos evidenciando. También de comentar que ACOPI Bogotá, Cundinamarca ha venido insistiendo en que en la destrucción del tejido empresarial en el mediano y largo plazo va a ser muy, muy gravoso para una sociedad que tiene amplias desigualdades, no solo entre su población, sino también entre sus empresas. Recordemos que el índice de Gini que midió ACOPI Bogotá, Cundinamarca hace algunos años para el tejido empresarial es del 0,82, es decir, que tenemos una alta concentración de la riqueza, y eso por supuesto viene afectando gravemente en medio de esta pandemia. Entonces, lo que hemos pedido para concluir es que el gobierno nacional asuma la gran parte de esta crisis, acompañando al sector empresarial para que estos puedan cuidar el empleo que se genera allí. Muchas gracias, doctora María Alejandra Osorio de ACOPI Bogotá, Cundinamarca, por su respuesta. Inmediatamente, antes señalar que estamos difundiendo el hashtag
pliego de emergencia para todos los seguidores. Nos ayuden en esta Twitteratón con motivo del 20 de julio, esta transmisión especial. Doctora Diana Salcedo de la OIT, una pregunta muy concreta. Los resultados de desempleo para el mes de mayo, el DANE los fija en 21.4%. Ya venía de antes de la pandemia una situación grave de desempleo en el país y hoy la cosa es, digamos, abrumadora. En el marco de esa situación, ese desempleo, ¿podría el gobierno amortiguar esa situación de desgracia para los millones de colombianos que entraron en el desempleo? Bueno, muy buenos días a mis colegas panelistas que nos acompañan el día de hoy, así como todos quienes están acompañando este panel por las redes sociales. Yo creo que es importante señalar que efectivamente las tasas de desempleo en el país venían aumentando en los últimos meses. Sin embargo, hay una abrumadora cantidad de nuevos desempleados a raíz de la emergencia declarada por el brote y expansión del COVID. Y eso nos ha llevado a que hoy tengamos una tasa de desempleo de 21,4%. Y esa tasa de desempleo no refleja el total de la realidad nacional, porque hay más o menos 4.900.000 personas que están desocupadas. No todas esas clasifican como desempleadas, porque recuérdese que el desempleo es cuando yo salgo del mercado laboral y estoy buscando activamente empleo, que esas son el 22% de la población, pero hay una cantidad de personas que quedaron desocupadas a raíz de la emergencia y que se fueron a sus casas en condición de inactivas, que son alrededor de 3.300.000 personas. Y estas personas que se fueron a su casa en aparentemente inactivas, realmente muchas de esas no pudieron salir a buscar trabajo, obviamente por las condiciones de aislamiento y por las medidas que se han tomado para combatir el contagio del COVID. De estas personas, muchas son mujeres y muchas son jóvenes. Entonces, efectivamente, solo la cifra de desempleo no nos da cuenta del problema que está viviendo la crisis que se está generando por la crisis económica. Ahora bien, ¿qué hacer? Efectivamente, la OIT ha recomendado un marco general de políticas basado en los 4 principios del trabajo decente. Hay un conjunto de políticas macroeconómicas y un conjunto de políticas microeconómicas. En cuanto a las políticas macroeconómicas, efectivamente la OIT está señalando a los estados la necesidad de poder ampliar el espacio fiscal para hacer las inversiones que se requieren para la recuperación económica. Y hay muchos programas que se pueden emplear ahí, programas de inversiones intensivas en empleo, en manos de obras locales, centrados en los territorios, centrados en mejorar la infraestructura de salud, en mejorar las infraestructuras de cuidados, de servicios, y mejorar todas estas infraestructuras, por supuesto, generaría una dinamización de la mano de obra local. Entonces, efectivamente, opciones hay. Obviamente para recuperarnos de esta emergencia y de las consecuencias de ella se van a necesitar muchos años, pero se necesitan este tipo de políticas fiscales activas que den espacio a inversiones para poder avanzar en la creación de más y mejores empleos. Listo, gracias, doctora Diana Salcedo de la OIT. Seguidamente, Libardo, sigue usted con el curso de las preguntas. Libardo, tu teléfono. Recordamos a los seguidores que estamos en un panel referente a la parte de uno de los puntos del pliego de emergencia que tiene que ver con la producción en el campo. La pregunta para la doctora Olga es en el sentido de la respuesta. ¿Cuál sería la forma de respuesta al campesinado, los sectores indígenas, del sector afrodescendiente, es decir, aquellos sectores que hoy están más golpeados? ¿Cuál sería la respuesta desde el punto de vista organizativo para exigirle al gobierno nacional que efectivamente trace este tipo de política para resolver la problemática que ya venía y que hoy está profundizado en el sector agropecuario?
Bueno, creo que si bien el COVID nos ha puesto en una situación compleja en términos de movilización, se hace necesario que empecemos a buscar la manera de generar fortalecimiento organizativo en los territorios, unidad de acción, especialmente en el Comité Nacional de Paro, y movilización. Creo que la movilización es una de las formas como hay que exigirle al gobierno nacional para que se genere una política real, primero para el derecho a la alimentación, segundo para que haya una soberanía alimentaria y tercero para que los pequeños y medianos productores, como les decía anteriormente, que han sido excluidos, olvidados por parte de los gobiernos de turno, porque no es solo ese gobierno, sino los gobiernos de turno, puedan tener realmente garantías para la producción alimentaria. Se hace necesario realmente fortalecer el tema de la movilización, de lo contrario aquí el gobierno no va a ceder. Lógicamente respaldamos, apoyamos y saludamos el esfuerzo que hace la bancada de oposición en el Congreso de la República. Escuchándolos anteriormente, desde esta mañana pues se escuchaba, se decía que se hace el esfuerzo, sin embargo, pues hay una mayoría desafortunadamente corrupta, una mayoría que está por los intereses particulares e individuales, más no pensando en un país que necesita resolver el tema de la producción y también el tema de la tierra, porque no podemos hablar de producción agropecuaria si no hay tierra, si no se ha resuelto el tema de la reforma rural integral, si no se ha resuelto el tema de titulación y darle tierra a los campesinos con poca tierra o que no tienen tierra para que se pueda avanzar en un cambio real en términos de producción alimentaria. Entonces, para nosotros, como la Cumbre Agraria, como la Marcha Patriótica, como las organizaciones campesinas en el territorio, vemos la necesidad de mantener el tema de la movilización y fortalecerla cada día más para poder generar un hecho de presión hacia el gobierno para que se siente, primero, pues a negociar estos puntos que son tan importantes y trascendentales para el pueblo colombiano, no solo para el sector agropecuario, sino que involucra a todo un pueblo. Entonces, en ese sentido es que lo vemos nosotros también. Desde la Cumbre Agraria, como le decía, una de las banderas es el tema de la movilización. Le apostamos a fortalecer los escenarios de coordinación, movilización y lucha. Muchas gracias, doctora Oscar. En los acuerdos, el punto 1 tiene que ver con la parte de la reforma agraria, es decir, lo que tiene que ver con la atención al campesinado. ¿Usted cree que cómo va ese punto con referencia al cumplimiento por parte del gobierno nacional, Oscar? A ver, yo pienso que evidentemente hay un retroceso en la aplicación de los procesos de paz. Sin lugar a dudas, este gobierno pues ha trazado una política de impedir el desarrollo de los mismos. Nosotros somos conscientes de que en este momento en el país la situación no es fácil para adelantar procesos de reparto de la tierra. Creemos que hay problemas gravísimos, sin duda, desde el punto de vista de la producción agropecuaria. Pensamos que el tema de las importaciones, el tema de acabar el mercado interno para los productores colombianos genera una situación que es supremamente complicada y por lo tanto creemos que lo que hay que hacer adelante, primero, empujarlo, es que se gane nuevamente el mercado interno. Ganado el mercado interno, podemos adelantar otra serie de procesos que permitan una mejor distribución de la tierra en Colombia, que sin duda es una distribución pues ultra concentrada, porque tenemos como dos extremos. Un extremo, cierto, de
grandes cantidades de tierra improductiva en pocas manos, y otro extremo, ¿cierto?, de pequeñas cantidades de tierra, ¿cierto?, en muchísimas manos. Esa relación habrá que resolverla, pero creo que antes hay que dejar resuelto el problema más grave que tiene este país desde el punto de vista agropecuario, que es el hecho de que los productores cada vez están más arrinconados, cada vez tenemos menos producción, cada vez sembramos menos hectáreas. Pues calculen que tenemos 22 millones de hectáreas para cultivar y solamente se están cultivando 6,5 millones de hectáreas. O sea que aquí lo que tenemos, ¿cierto?, es una situación que si no la resolvemos bien los colombianos, no vamos a salir adelante. En ese sentido, entonces, habrá que hacer, no en este gobierno, porque con este gobierno no hay nada que hacer, sino en otro gobierno, una política que permita acompasar los ritmos en el sentido de ganar para la producción interna la fuerza que necesita, y por el otro lado, pues, resolver, ¿cierto?, lo que está planteado en el punto 1 de los acuerdos suscritos en La Habana. Pero yo quiero decir un tema que es muy importante en estos 30 segundos. Nosotros necesitamos resolver el problema de las deudas de los productores agropecuarios de Colombia. Estamos metidos en un problema gravísimo y le estamos exigiendo a este gobierno que presente un proyecto de ley para darle solución a ese problema. Y hay otra serie de cosas que nos afanan, pero este es supremamente importante y por eso quedó en el pliego de emergencia. Esa situación va acompañada, obviamente, de reactivar el campo y de darle salida a los productores agropecuarios. Gracias. Muchas gracias. Oscar Gutiérrez, muchas gracias, de Unidad Agropecuaria Nacional. El tiempo se nos está viniendo encima. Doctora María Alejandra, seguimos con usted. María Alejandra es de ACOPI, Bogotá, Cundinamarca. La pregunta para impulso de este punto tercero del pliego de emergencia es la siguiente. ¿Ha sido apropiada la respuesta del gobierno de Iván Duque para salvar las empresas y el empleo en el marco de la pandemia? Y si no, ¿cuál es la salida que desde ACOPI se ha solicitado? Bueno, en medio de la pandemia, la primera cosa importante que queremos dejar como mensajes de ACOPI Bogotá, Cundinamarca, es que la crisis no se puede dejar caer sobre el sector empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero tampoco encima de los trabajadores. Es por eso que nosotros insistimos desde un principio en el subsidio a la nómina. Ese subsidio a la nómina fue insuficiente, llegó acompañado de líneas de créditos que solamente se le otorgan a quien tiene para pagar y a quien no lo necesita prácticamente. Entonces, son medidas que han sido absolutamente insuficientes, que han sido en contravía de proteger el tejido empresarial y por supuesto que han también terminado descargando la crisis entre muchos trabajadores. Eso es parte del desempleo que estamos viendo creciente. Otro mensaje importante es que hemos llamado también a que el sector empresarial con los trabajadores trabajemos de la mano en la defensa de la producción nacional, que creemos que sí es una salida viable y que se hace más necesaria que nunca para el país proteger nuestras industrias, proteger nuestro sector agropecuario y que tengan nuestros productos salidas, es decir, el mercado interno, que es el mercado natural de nuestros productores nacionales. Para de esa manera, pues, hacer el círculo virtuoso de la economía, generar riqueza, como lo mencionaban también de Dignidad Agropecuaria, Oscar, y que hagamos buenos negocios para el país, no malos negocios como los que venimos haciendo con los tratados de libre comercio, y eso pues redundará en una mejor redistribución de la riqueza para todos nuestros productores, pero también en beneficio de los trabajadores. Entonces, ese sería el mensaje a propósito también del Día de la Independencia colombiana. Gracias, doctora María Alejandra Osorio de ACOPI, Bogotá, Cundinamarca. Muchas gracias por su respuesta. Y rápido, también en este Facebook Live del especial que emite la Central Unitaria de Trabajadores CUT, agradecemos también a nuestros seguidores que están muy atentos a este transcurso de este panel sobre la defensa de la producción nacional y el empleo con derechos. Doctora Diana Salcedo,
el punto tercero establece un elemento, es la exigencia del gobierno nacional de que haya empleos con derechos. En este marco, la OIT a nivel internacional ha estado observando el comportamiento de los gobiernos frente a esta necesidad de millones de trabajadores. ¿Cómo ha sido la observación que ha tenido la OIT de lo realizado en Colombia y cuáles son sus sugerencias? Bueno, efectivamente la Organización Internacional del Trabajo y sus tres constituyentes, que son gobiernos, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores, han insistido en la importancia de la preservación de los empleos y de los medios de subsistencia de los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, lo que nosotros seguiremos defendiendo es efectivamente los puestos de trabajo, las actividades de generación de ingresos en donde se cumplan los principios fundamentales del trabajo, la libertad de asociación, de negociación colectiva, a pesar de la falta de mecanismos efectivos para llevar con éxito negociaciones colectivas, la erradicación del trabajo infantil, que ahora se ha exacerbado con la pandemia, la erradicación del trabajo forzoso. Es decir, que la emergencia no puede actuar en contra de las normas internacionales de trabajo, pero tampoco de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y ahora más que nunca, esas normas internacionales cobran mayor importancia y relevancia. Entonces, en ese sentido, ahora necesitamos continuar impulsando las negociaciones colectivas de trabajo, y esas negociaciones colectivas de trabajo, por ejemplo, pueden cambiar sus componentes, pueden girar a componentes que estén orientados a los subsidios al desempleo, a la inserción laboral, a la protección en caso de cesancia, a temas de salud y seguridad en el trabajo y demás. A la preservación del empleo, como ya lo decía, desde ACOPI, también al otorgamiento de préstamos a quienes más lo necesiten, porque efectivamente hay un problema de selección adversa en estos préstamos, como decimos los economistas, y es que quienes más tienen posibilidades y quienes menos lo necesitan son los que efectivamente acceden a estas líneas de créditos de emergencia. En ese sentido, como les decía, hay este marco general de políticas, y este marco general de políticas brinda orientación efectivamente para la preservación de los empleos y de los medios de subsistencia. Entonces, en ese sentido, necesitamos inversiones de infraestructura, necesitamos subsidios a la nómina oportunos y suficientes, necesitamos ampliar la visión, y que en un país con tan alta informalidad no solamente es suficiente subsidiar las nóminas de las empresas formales, sino que también tenemos que pensar en un grupo amplio de trabajadores que hoy en las ciudades es más del 63% y en el campo del 85% de trabajadores informales completamente desprotegidos. Tenemos que ampliar el uso de las licencias remuneradas, es decir, si el trabajador no puede prestar personalmente el servicio, que vaya a su casa, pero que vaya a su casa con ingresos, ¿cierto? No que vaya a su casa completamente desprotegido. Y en ese sentido creo que este marco general de políticas nos puede dar una idea bastante amplia de qué podría ser el país para proteger y reactivar el empleo. Bueno, nos anuncian desde el centro de dirección del programa que el tiempo se nos acabó. Compañero Libardo Ballesteros del Comité Ejecutivo de la CUT, despida usted este panel. El micrófono. Bueno, agradecemos a los panelistas la deferencia que han tenido para con nosotros, para la NACUT, y a los seguidores, agradecerles de igual manera a Elías por haber compartido con nosotros este espacio, y a todos los que en la parte técnica tuvieron oportunidad de colaborar. Muchísimas gracias a todos y a todas.